Terminado el tiempo de Navidad, que hemos concluido este gran ciclo de Adviento-Navidad, ayer con la fiesta del bautismo del Señor, comenzamos con la vida diaria. Terminaron las fiestas, las grandes celebraciones, y comienza lo que en la liturgia de la Iglesia se llama el tiempo ordinario. Día a día la Iglesia nos va proponiendo el Evangelio, la buena noticia. Este se convierte en una especie de lluvia generosa que inunda o debería inundar todos los rincones de nuestra vida. No solo los domingos y las fiestas, sino también los días de diario, los días entre semanas, todos los días de nuestra vida. Y lo hacemos hoy celebrando la fiesta de un gran santo y doctor de la Iglesia. Celebramos hoy la memoria de San Hilario, que fue obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia, a quien veneramos por su celo pastoral y sus escritos, los comentarios a los Evangelios y a los Salmos y el tratado sobre la Trinidad de Dios, por su oposición a las doctrinas de Arrio, que decía Jesús no es verdadero Dios ni hombre como nosotros. Fue exiliado a Frigia, en Oriente, durante 4 años por orden del emperador Constancio. Allí entró en contacto con pastores y fieles en aquellas iglesias, entablando diálogo con los herejes arrianos. Murió en el año 367. Comienzo de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Angelica dicta delantor nostra delicta. El comienzo del tiempo ordinario, a través de este Evangelio de Marcos, nos invita como a recuperar dos principios fundamentales. El primero es que la vida es conversión continua. Estamos dentro, al empezar este tiempo, pues más normal, podríamos decir así, nos invita a recordar que nuestra vida es un continuo proceso de conversión, de cambio, de transformación. Quizá a veces no de una forma radical, sino, como también dice la Escritura, como empapa la lluvia fina en la tierra, ¿verdad?, que hace que luego florezca y dé fruto la simiente. Algo así. Y esta es la primera llamada que nos hace Jesús. Convertíos y creed en el Evangelio. Una llamada permanente a la conversión. Poco a poco, con pequeños gestos, con cosas sencillas, con hábitos cotidianos, con nuestra palabra, nuestros gestos, nuestras rutinas. Así también nos santificamos. Así también el Papa Francisco nos lo recordó cuando escribió una exhortación sobre la santidad, recordándonos precisamente que el secreto de la santidad era convertir las cosas ordinarias en cosas extraordinarias, sacar lo extraordinario, lo que es realmente la profundidad de las cosas normales que habitualmente hacemos, nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros encuentros, nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras visitas, nuestros actos de caridad, todo eso que puede ser algo cotidiano, extraer de ahí lo profundo que tiene. Y lo segundo que en este tiempo ordinario nos invita, nos recuerda las llamadas, ¿verdad?, la permanente llamada que el Señor nos hace. Nos hace a seguir y a ponernos en pos de Él, como se pusieron las dos parejas de hermanos a los que Jesús llama al borde de la orilla porque eran pescadores y les invita a ser pescadores de hombres. Y para eso se necesitan varias actitudes que también desvela el Evangelio. La primera es la autenticidad. Solamente aquellos, porque eran auténticos, porque realmente escucharon la palabra del Señor, escucharon y se reconocieron en ella, fueron verdaderamente fieles a esa llamada, en esa autenticidad de vida, donde no había doblez, donde no había mentira, fueron capaces de ponerse en camino. Junto a la autenticidad, también la disponibilidad. Dicen en los dos casos que se pusieron detrás de Jesús, se pusieron a seguirle inmediatamente, o dejaron las redes inmediatamente. La disponibilidad de dar un paso adelante, y a eso también se nos invita. En tercer lugar, la libertad de dejar su acción cotidiana, su labor cotidiana, y de cambiar radicalmente de vida, de ponerse a seguir al Señor en un nuevo estilo de vida que Jesús inaugura de forma itinerante, de predicación de la palabra, de comunidad, de alternativa también en aquel mundo judío. Y para eso hay que ser muy libres en el sentido precisamente
de cumplir aquello a lo que Dios nos llama. Esa es la verdadera libertad, elegir a Dios. Ahí es donde radica la libertad más auténtica. En esa libertad también estriba esa capacidad de estar desprendidos de todo, como esa columna del seguimiento. Y finalmente, a lo que invita el Evangelio, una continua revisión de vida en espíritu de conversión. La llamada a los discípulos les exige coherencia y fidelidad, que es lo que también a nosotros se nos pide en nuestra vida cotidiana. Coherencia y fidelidad, autenticidad y seguimiento del Señor, sin las cuales, sin esta coherencia y fidelidad, no se llegaría muy lejos por los caminos áridos de la rutina, del desánimo, del conflicto, del ser perseguidos, del abandono. El arte de pesca del que habla Jesús tiene como telón de fondo la compasión, echar las redes y convertirse en pescadores de hombres, un arte un tanto arriesgado si no va impregnado de la mirada de ternura con la que mira Jesús a los discípulos cuando pasa por el mar de Galilea y le pide que se dediquen a sus hermanos los hombres necesitados. Por lo tanto, autenticidad, disponibilidad, libertad, capacidad de desprendimiento, espíritu de conversión, coherencia y fidelidad son las actitudes que se nos piden al iniciar este tiempo ordinario de ponernos en clave del seguimiento del Señor. Y termino ya con una breve referencia al comienzo de la carta a los Hebreos que hemos leído, conectándolo con la fiesta que estamos celebrando hoy en la memoria de San Hilario de Poitiers. El comienzo de la carta a los Hebreos quiere poner y resaltar a Jesucristo como el fundamento de todo. En muchas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios a los hombres, a nuestros padres, por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Dice San Juan de la Cruz, ¿verdad?, que cuando Dios envía a su Hijo, Dios se queda mudo. Ya no tiene nada más que decir, porque en su Hijo la palabra revelada ya lo ha dicho todo. Los profetas lo habían anunciado, lo habían preconizado, lo habían en definitiva profetizado, pero cuando Dios envía a su Hijo único, a su unigénito, Dios lo ha dicho todo. Aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y esto es precisamente lo que San Hilario de Poitiers defendió durante toda su vida, esta divinidad de Jesucristo que en el siglo IV estaba muy cuestionado y que necesitaba ser defendida. Por eso San Hilario se convierte en un defensor de la fe y en un gran constructor de la unidad de la Iglesia. Y quiero solamente resaltar dos cosas. Una, que al escribir sobre los salmos, él dijo que en todos los salmos se veía la transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo que es la Iglesia. Por eso nosotros la palabra de Dios la leemos siempre en clave cristológica y en clave eclesiológica, porque en la palabra de Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, está implícitamente ya la promesa de Cristo. Sobre todo también estaba muy afianzado en su bautismo, del cual reconocía que salía toda la fuerza de su testimonio de fe y su compromiso cristiano. Y finalmente, en su tratado sobre la Trinidad, quiero solamente resaltar una frase que me parece reveladora del pensamiento de San Hilario y que creo que también nos puede ayudar en nuestra vida. Dice así: Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite componendas.
Qué bonito. Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre. Y en esto nos demuestra su incondicionalidad y su entrega. Termino con una oración del propio San Hilario, reconociendo la fuerza de su bautismo y ayudándonos también a vivir nuestra vida cristiana en este tiempo ordinario. Haz, Señor, que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración, cuando profesó la fe, el credo en el bautismo, cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que te adore, Padre nuestro, y juntamente contigo a tu Hijo, que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu unigénito. Amén. Que así sea.